Hola a todos. En esta oportunidad vamos a explicarles sobre la fisiología del sistema reproductor femenino. La reproducción en los seres vivos se hace inherente, y para dicha reproducción son muchos los componentes que ayudan a facilitar dicho proceso, y mucho más complejo cuando hablamos del sexo femenino, quien en su mayoría de especies es la que lleva al bebé en su vientre. La reproducción es el proceso mediante el cual los organismos engendran otros organismos similares a ellos mismos. Pero aunque exista un aparato reproductor dentro del sistema, cuyo fin sea específicamente reproducir, existen otros elementos que están ligados a la sexualidad humana. En este presente trabajo se recopila y fundamenta al sistema reproductor femenino, su fisiología, es decir, cómo operan dentro de un organismo femenino, viéndose influenciado por las bases endocrinas que dan respuesta a dicho sistema, como es el ciclo menstrual, la gestación. El aparato reproductor femenino consta de un sistema de órganos que puede agruparse por su función en ovarios y el aparato genital. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas que rigen el ciclo menstrual. Los ovarios albergan en su interior un gran número de folículos, cada uno de los cuales contiene un óvulo. Cada 28 días aproximadamente madura un folículo del ovario y libera un óvulo. Dicho folículo fabrica las hormonas estrógeno y progesterona y además prepara la mucosa uterina para la implantación del óvulo en caso de que sea fecundado. Si esto no ocurre, el óvulo y la mucosa son expulsados al exterior, produciendo el desprendimiento del endometrio, conocido como menstruación. Aparato genital. El aparato genital está formado por las trompas del falopio, el útero y la vagina. Trompas de falopio. Tienen la función de conducir a los espermatozoides y el ovocito en direcciones opuestas, asegurar el transporte del huevo desde la ampolla hasta el útero. El transporte corre a cargo de las contracciones tubáricas, que dependerán de los estrógenos y progesterona. Las contracciones favorecen una fecundación satisfactoria, impidiendo la llegada masiva de espermatozoides. La supervivencia de los gametos masculinos es posible gracias al aporte genético y enzimático del líquido tubárico. Útero. Es un órgano hueco que funciona para recibir, retener y alimentar un óvulo fecundado. Es donde permanece el feto por 9 meses. Vagina. Sirve de receptáculo del pene durante la excitación sexual. En este proceso surge la dilatación venosa intensa, secreción serosa y contracciones musculares durante el orgasmo. El contenido vaginal está compuesto por fracción líquida, células vaginales, células del cuello uterino, leucocitos y bacterias. La acidez vaginal está ligada en gran parte a la presencia del ácido láctico, procedente de la degradación enzimática del glucógeno por los bacilos. Desarrollo del sexo en el feto. Este es el resultado de secuencias de procesos celulares y hormonales. Si después de la concepción en el último par de cromosomas se unen XX, el sexo será femenino. Si es XY, el sexo será masculino. Está a punto de pasar a ser feto. Los genitales internos se forman de los dos conductos Muller y Wolf. Del conducto Muller se forman los urogenitales, que a su vez van a dar origen a la vagina, y del conducto de Wolf, que es de la porción cefálica, se va a dar origen a las trompas de falopio, y de la porción caudal va a dar origen al útero. Gonadogénesis. En la cuarta semana, el rudimento de la gónada se desarrolla en el mesodermo intermedio. Este es indiferenciado, no se sabe si aún va a ser ovario o testículo. En la sexta semana, la célula germinal entra en meiosis, dando origen al tejido ovárico. Ovogénesis. Ovogénesis, óvulo. En las gónadas se forman millones de ovogonias, células madres del ovario. La ovogonia se rodea de membrana de células foliculares y de células epiteliales, formando una cápsula
que será llamado ovocitos. El ovocito primario es conocido como diploide y el ovocito secundario como haploide. Luego entrará en una fase de dioptena que se activarán en la pubertad gracias al estímulo de las hormonas foliculoestimulantes. Los gametos femeninos, los óvulos, son células sexuales femeninas, conocidas como célula haploide, que es producida en el ovario, portadora del material genético y a su vez capaz de fecundarse con un espermatozoides, así formando un cigoto. Las funciones principales del gameto son: la célula de la teca del folículo segrega estrógenos y da lugar a las pequeñas células luteínicas, que a su vez segregan estrógenos. Las células luteínicas del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo segregan progesterona. Tanto la célula estrógena como la célula progesterona, ambas son hormonas femeninas que nos ayudan en el gameto femenino, en este caso. Las células del estroma ovárico segregan andrógenos pero en menor cantidad. Como ya se sabe, los andrógenos generalmente lo tienen los varones a mayor cantidad. Las prostaglandinas. Estas intervienen en todas y en cada una de las etapas de la fisiología de la gónada, como la maduración folicular, la ovulación y la lisis del cuerpo amarillo, o también conocido como el cuerpo lúteo. Entre otros sistemas, también afectan al desarrollo y al funcionamiento del sistema sexual, como son sus bases endocrinas, que las vamos a diferenciar en dos, depende del órgano que lo libera. Las neuroendocrinas, ya que se ubican en el sistema nervioso central, específicamente en el diencéfalo, y son el hipotálamo, quien excreta la hormona liberadora de las gonadotropinas en las venas de la pituitaria, exactamente en el lóbulo anterior de dicha hipófisis. Una vez fijadas sus receptores, las gonadotropinas provocan la entrada del calcio y se hace que se liberen simultáneamente la hormona luteínica y la hormona folículoestimulante. Ambas son glicoproteínas, es decir, son moléculas compuestas por una proteína o uno o varios glúcidos. Reciben el nombre de gonadotropinas por sus efectos, en este caso en el ovario. La hormona luteínica estimula las células de la teca ovárica. Gracias a ella se forma la testosterona y androstenediona, que luego serán transformadas a estrona y estradiol. Además determina la rotura del folículo y por tanto a la ovulación, al seguir actuando sobre el ovario después de la ovulación. Determina la formación del cuerpo lúteo. En síntesis, actúa sobre los ovarios estimulando la ovulación y el desarrollo del cuerpo amarillo. La hormona folículo estimulante tiene como función principal actuar sobre los ovarios estimulando el desarrollo de los folículos. Estimula las células, la granulosa y de Sertoli para que secreten estrógenos. También estimula la producción de la inhibina y otros péptidos en la célula. Una de las funciones de los ovarios es también hormonal, donde vamos a clasificarlas en dos según su composición y según su funcionamiento. Primero encontramos las hormonas esteroídicas, en la cual encontramos a los estrógenos. Su función es general, ya que estimula el crecimiento de los órganos sexuales en la pubertad y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, como el desarrollo de mamas, distribución femenina de grasa y músculo, ensanchamiento pélvico. También actúa específicamente en estructuras reproductivas, estimulando la preparación del endometrio para el embarazo. La progesterona es secretada por el cuello amarillo, actúa sobre el útero y actúa completando la preparación del endometrio para el embarazo. Y por último encontramos a los andrógenos. Los andrógenos sirven fundamentalmente como precursores de los estrógenos, aunque tienen algunos efectos sobre el vello pubiano, axilar y sobre el desarrollo del clítoris. La transformación de andrógenos a estrógenos tiene lugar en las células intersticales del fóculo y en la grasa. Esta última reviste una gran importancia en el mantenimiento de uno de los niveles de estrógenos después de la menopausia.
La segunda clasificación son las hormonas peptídicas. Entre ellas encontramos a la inhibina. Es producida por el cuerpo lúteo del ovario. Como su nombre mismo nos dice, inhibe la secreción de las gonadotropinas y la hormona folículo estimulante, y en menor grado a la hormona luteinizante. Como veremos, juega un papel importante que se observa al final del ciclo ovárico. La activina. La activina estimula la secreción hipofisiaria de la hormona folículo estimulante. Y por último, el relaxin, que es producida también por el cuerpo lúteo y la placenta. Se da durante el parto. Su función es relajar los músculos del cuello uterino para facilitar la dilatación y la sínfisis pubiana. Ciclo menstrual. Se denomina menstruación o regla al desprendimiento del endometrio, que es la capa que tapiza el interior del útero. Este proceso va acompañado de pérdida de sangre y de molestias durante 3 y 5 días y se repite cada 28 a 32 días. Este ciclo menstrual está controlado por dos hormonas hipofisiarias, que es la hormona estimulante del folículo FSH y la hormona luteínica LH. En primer lugar, la FSH estimula que madure un folículo ovárico y los ovarios produzcan las hormonas estrógenas, las cuales estimulan el engrosamiento del endometrio del útero. Posteriormente, la LH provoca que el folículo ya maduro libere su óvulo, que es el proceso de ovulación, y que se transforme en cuerpo lúteo, o también llamado cuerpo amarillo, la cual produce la hormona progesterona, que actúa estimulando la continuación del engrosamiento del endometrio. La ovulación se produce cuando la concentración de LH en la sangre alcanza su máxima superioridad respecto a la concentración de FSH. Finalmente, cuando la hormona progesterona empieza a disminuir, se produce el desprendimiento del endometrio. El papel del ovario en la sexualidad humana es producir hormonas sexuales. Refiere a la regulación hormonal que se consigue gracias a los ovarios, estrógeno y la progesterona. Son órganos que se desprenden de estos órganos. Los óvulos, que es decir, que desprenden mensualmente la célula necesaria para que juntamente con espermatozoides se pueda crear vida y con ello nos permite la reproducción de la especie.